El oxígeno como elemento biogeoquímico. El oxígeno, aunque es una molécula muy simple, es muy necesaria para los procesos respiratorios de los seres vivos. Es vital para todos los organismos, a tal punto de que si no existiera, se traduciría la muerte de absolutamente todos los seres vivos. Eh, el oxígeno es un elemento químico gaseoso, incoloro, inodoro e insípido. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene color, no tiene sabor y no tiene olor. Abundante en la corteza terrestre, en la atmósfera, en los océanos, que es imprescindible para la vida. Las características del ciclo del oxígeno. Es un patrón multiclimático, en el sentido que para lograrlo, cada uno de los elementos que lo compone cumple con un ciclo determinado. Es así también como lo podemos observar en el ciclo del carbono, en el ciclo del oxígeno y en el ciclo del agua. Se puede manifestar de dos maneras: en un proceso lento, que es denominado geológico, o bien en un proceso rápido, que es denominado biológico. El primero, es decir, el proceso lento o el geológico, es aquel que surge de la Tierra y todos sus componentes, desde la atmósfera y el agua hasta todo tipo de moléculas de las cuales estamos rodeados. Y el segundo, el proceso rápido o biológico, es el que surge de la capacidad que tienen los seres vivos de procesar todo el dióxido de carbono mediante sus procesos biológicos y poderlo transformar en oxígeno. Este es un ejemplo muy claro de las plantas. Las plantas tienen esa capacidad de poder procesar, de absorber el dióxido de carbono y poderlo procesar y darnos el oxígeno para poder respirar. Cuando el ciclo del oxígeno a los seres vivos, todo es muy elemental para nuestra vida, ya que si no hubiera el oxígeno, nosotros no tendríamos ninguna clase de pertenencia en este planeta. Etapas del ciclo del oxígeno. Atmosférica. Cuando algunos otros elementos del oxígeno molecular se encuentran en la atmósfera como parte del aire y participan en el ciclo biogeoquímico, el cual se refiere a la circulación del mismo en el ambiente, de donde es tomado por otros seres vivos. La fotosíntesis. Durante esta etapa, el oxígeno es producto de la reacción química mediante la cual los seres vivos que contienen la clorofila utilizan la luz solar para obtener la energía y nutrientes, liberando oxígeno al medio ambiente. La respiración. Se habla de respiración cuando los seres vivos inspiran oxígeno y expulsan CO2, mediante la cual el proceso respiratorio, es decir, que la etapa de respiración del ciclo para el proceso necesario de la vida, es necesario el intercambio de gases que se realizan de los seres vivos y su interacción con el medio ambiente. Y por último, el retorno. El retorno es la vuelta del oxígeno a la atmósfera, la cual es muy simple porque solo es el desecho de la respiración o el dióxido de carbono como es conocido, como la etapa lo retorna. En la biosfera, la capa en donde habitan los seres vivos en el planeta, las aguas son las principales generadoras de oxígeno, pues las algas reemplazan un 90% de todo el oxígeno que se usa. Las plantas terrestres hacen el resto. Se sabe que hace millones de años, cuando la Tierra aún era joven, organismos primitivos que comenzaron a realizar la fotosíntesis permitieron que el oxígeno creciera en abundancia y que criaturas con vida pudieran existir. A través del complejo proceso de la evolución, los seres vivos dominaron el planeta. Por lo tanto, la exigencia del oxígeno en la atmósfera es gracias a la actividad fotosintética de muchos organismos. El oxígeno resulta igualmente fundamental para que la combustión y otras reacciones biológicas y químicas se puedan realizar. Otra pequeña parte del mismo se convierte en ozono, formando una capa en la alta atmósfera cuya misión es proteger la biosfera de la intensa radiación solar, impidiendo el escape del calor y el consiguiente enfriamiento del planeta. En aquellos cuerpos de agua en el que los niveles del oxígeno sean muy bajo, bien por la proliferación de algas o bacterias que lo consumen todo, o por la contaminación. Entre otros motivos aparece la llamada hipoxia, con el consiguiente perjuicio que ello provoca, dado que en aguas hipóxicas no suelen dar condiciones compatibles con la vida.